Bien, continuamos con el tema 1 y tenemos ahora el punto 1.5 de la dilatación lineal, ¿vale? En este punto simplemente voy a introducir un par de ecuaciones que son necesarias para realizar los ejercicios vinculados con la dilatación, ¿vale? La dilatación de los materiales, de los distintos cuerpos. Al cambiar la temperatura cambia su tamaño, ¿vale? Y esto es importante dentro de la arquitectura. Entonces, para al final llegar a ver la ecuación que me dé la longitud de un objeto, por ejemplo, si simplemente estamos hablando de un objeto tridimensional en función de la temperatura, tenemos que introducir dos variables, ¿vale? La primera es la deformación unitaria. Esta deformación unitaria es simplemente lo que cambia la longitud de un objeto dividido por la longitud inicial del objeto, ¿vale? Esta longitud del objeto sería la longitud final a una determinada temperatura menos la longitud inicial. Por L0 estamos refiriéndonos a la longitud inicial. Y esto es una definición, ¿vale? Es lo que se deforma un elemento por la longitud del mismo, ¿vale? Porque también este parámetro, pues bueno, no es lo mismo, digamos, deformarte, es decir, elongarte, que aumente tu longitud 2 milímetros cuando tu tamaño es 10, no es lo mismo 2 entre 10 que aumentar 2 milímetros tu tamaño cuando tu longitud es de 100, ¿vale? No es lo mismo una elongación de 2 en un objeto que mida 10 que una elongación de 2 en un objeto que mida 100, ¿vale? Esta elongación es mayor que la segunda, ¿vale? Entonces simplemente pues introducimos esta deformación unitaria y luego también introducimos lo que se conoce como la dilatación lineal, ¿vale? El coeficiente de dilatación lineal, o dilatación lineal. Y es un coeficiente que es esta epsilon, la deformación unitaria, partido por el incremento de temperatura. Vuelve a ser una definición, tenemos tres rayitas, porque no es lo mismo, otra vez, que un objeto se elongue, que cambie su longitud 2 milímetros, por decir unas unidades, cuando la variación de temperatura que hemos producido sea de 2 grados, que se elongue 2 milímetros cuando esa variación de temperatura es de 100 grados, ¿vale? No es lo mismo una determinada elongación, cuanto, digamos, mayor sea tu cambio y menor sea la temperatura, pues más se ve afectado ese cuerpo a las variaciones de temperatura, ¿vale? Entonces, estos simplemente son dos definiciones de dos constantes que nos van a permitir ahora pues, encontrar cuánto vale, pues esta longitud del objeto en función de la temperatura. Este incremento de temperatura será la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre las variaciones son temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, simplemente si nos vamos a esta ecuación de aquí y digamos, aquí pongo epsilon como alfa por incremento de temperatura, pues utilizando esta ecuación y esta de aquí, obtendría lo siguiente, mirad, la longitud a una temperatura menos L sub 0 partido por L sub 0, esta parte o esta definición de epsilon, es igual a alfa por incremento de temperatura, ¿vale? Y en esta ecuación, si simplemente, bueno, pues ahora opero un poquito, me quedaría L de T menos L0 es igual a L sub 0 alfa incremento de temperatura, y simplemente pasando la L sub 0 al otro lado me quedaría que la longitud de un cuerpo en función de su temperatura es la longitud inicial más longitud inicial por alfa incremento de temperatura, ¿vale? Y ahora, bueno, pues borro esto de aquí para escribirla de forma más grande esta ecuación, que es la ecuación que me interesa, ¿vale? Es una ecuación que simplemente viene de dos definiciones. La longitud de un cuerpo a una determinada temperatura es la longitud inicial que tenga ese cuerpo por 1 más alfa incremento de temperatura. Esta alfa es una constante característica de cada material, ¿vale? El coeficiente de dilatación, alfa es el coeficiente de dilatación, cuyas unidades son inversa de temperatura, inversa de grado centígrado, ¿vale? Y bueno, pues cada material, el acero, la plata, el aluminio, el ladrillo, o la arena o el hormigón, todos tienen su coeficiente de dilatación y el fabricante te lo va a facilitar, ¿vale? Este incremento de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Si yo caliento un objeto, al calentar un objeto la temperatura final es mayor que la inicial, así que este incremento de temperatura va a ser positivo, es decir, la longitud final va a ser la longitud inicial
por 1 más un cierto número, es decir, la longitud final va a ser mayor que la longitud inicial. Mientras que, por ejemplo, si enfrío un cuerpo, la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Entonces este incremento de temperatura va a ser negativo, aquí al final me va a quedar un menos. Entonces la longitud final va a ser menor que la longitud inicial porque este número de aquí va a ser algo menor que 1, ¿vale? Cuando yo tengo L sub 0 la multiplico por un número mayor que 1, pues me dará un número mayor que L sub 0. Y si L sub 0 lo multiplico por un número menor que 1, pues me dará un número menor que 1, ¿vale? Entonces esta es la ecuación que voy a tener que utilizar, pues eso, para calcular la longitud de un cuerpo a una determinada temperatura, ¿vale? Esto podríamos ponerlo como L sub 0, 1 más alfa, y aquí vamos a poner alfa que multiplica T, que es la temperatura a la que yo quiero ver cuál es su longitud, menos la temperatura inicial, que la vamos a llamar T sub 0, ¿vale? Por relacionarla con esta es L sub 0. Yo tengo un objeto que a una determinada temperatura tiene una longitud, ¿vale? Cuando lo estoy poniendo, yo imaginaros que pongo un puente con una viga y lo estoy poniendo un día, que la temperatura ambiente es 10 grados centígrados y la longitud de esa viga a esa temperatura de 10 grados centígrados es de 54 metros. Pues ya sé que a 10 grados centígrados la longitud es 54 metros. Si yo ahora quiero calcular la longitud a otra temperatura, pues simplemente meto aquí la temperatura, coloco el coeficiente de dilatación del material del que haya hecho esa viga y obtengo cuál es la longitud de la viga a una determinada temperatura. Imaginaros que yo quiero calcular pues más o menos cuál es la junta de dilatación que tengo que dejar y lo que me voy a plantear es cuál va a ser la longitud mayor que pueda tener esa viga. En una tarde de verano, ¿vale? Donde la temperatura pues en el asfalto, en ese material, alcance los 60-70 grados centígrados, hasta cuánto se puede dilatar ese material, ¿vale? Para ver cuál debe ser la dilatación. En general, este tipo de ecuaciones se aplican sobre todo a elementos, a calcular la longitud de los elementos, ¿vale? Pero de forma análoga se podría también ver una ecuación que me diera la superficie de un material, ¿vale? Pero bueno, esto en el fondo, cuando yo quiero calcular una superficie o ver una superficie, cuánto mide, ¿vale? O cuánto vale en función del tiempo, esto sería un producto de una longitud en función del tiempo, una longitud X por una longitud Y a esa temperatura, ¿vale? Entonces esto sería L sub 0 en esa dirección X, L sub 0 en la dirección Y, por 1 más alfa T menos T sub 0, y aquí 1 más alfa T menos T sub 0, ¿vale? Esto al final me da L sub 0X por L sub 0Y, lo puedo poner como la superficie inicial, ¿vale? Esto va a ser la superficie a una determinada temperatura, va a ser esta superficie inicial por este producto, ¿vale? Que me va a dar el 1 con el 1, un 1, luego tendría aquí, bueno, pues este término por el 1 y este término por el 1, que me va a dar 2 alfa T menos T sub 0, y ahora tendría un último término que vendría del alfa y el alfa, que tendría un alfa cuadrado aquí, por un T menos T sub 0 al cuadrado. Pero lo que pasa es que como alfa es un valor muy pequeño, alfa suele ser del orden de 10 elevado a menos 5 grados centígrados a la menos 1, eso es un valor típico de alfa, este término de aquí, al estar al cuadrado, va a ser 10 a la menos 10, es decir, este número de aquí va a ser muchas veces más pequeño que este número de aquí. Por eso normalmente en física a veces nos quedamos con el término más relevante, ¿vale? Más relevante es la corrección a la unidad, es decir, que esto lo despreciamos. Y al final la superficie en función del tiempo, de la temperatura, es la superficie inicial 1 más 2 alfa T menos T sub 0. ¿Vale? Así. Bueno, esto es lo que me da la longitud de un material en función de la temperatura y esto es la superficie de un material, ¿vale? En función de la temperatura. Bueno, podría ser, ya lo digo, a veces esto se llama el coeficiente de dilatación superficial y lo puedes llamar con una beta, y si te dicen en lugar del coeficiente de dilatación lineal te dicen el superficial, pues podría ser que esa constante fuera simplemente 2 veces ese coeficiente de dilatación lineal, ¿vale? Pero bueno, dentro de este punto, ¿vale? No hay mucho más que hacer, tener clara esta ecuación y luego aplicarle los problemas que puedan surgir. Hay una serie de problemas, muchos de ellos los típicos están en el boletín de problemas
que tenemos de clase y aquí no voy a resolver ya lo mismo, sino simplemente voy a hacer una pequeña introducción a la teoría. Venga, pues nada, saludos, nos vemos.